Hola, bienvenidos a Cita Solidaria, soy Víctor López Mantecón y vengo a explicar el funcionamiento de las dos bombas atómicas lanzadas en la Segunda Guerra Mundial a Japón. Pongámonos en situación. 1945, Segunda Guerra Mundial, los aliados derrotan a Alemania en Europa, se reúnen los tres grandes líderes políticos, Clement Attlee, primer ministro británico, Harry Truman, presidente de los Estados Unidos, y Joseph Stalin, que era el dictador de la URSS. Le lanzan en Potsdam un ultimátum a Japón, pero Hirohito no hace caso y sigue atacando bases militares estadounidenses en el Pacífico. Entonces, Harry Truman, el día 6 de agosto de 1945, decide lanzar la primera bomba nuclear, Little Boy, y la segunda, el 9 de agosto de 1945, Fat Man. Antes de explicar lo que eran estas bombas, voy a hablar un poco sobre el Enola Gay, que era el bombardero que lanzó estas bombas. Era el bombardero B-29, que eran los aviones más modernos de todos, eran los Ferrari de los aviones, el iPhone 13 de los aviones. Tenía un alcance de 5.230 kilómetros, que es muchísimo alcance, es la distancia que podía recorrer máxima. Su velocidad máxima era los 575 km por hora y su carga máxima era 15 toneladas. Como digo, era de los aviones más modernos. Tenía unos sistemas de navegación muy avanzados, una cabina presurizada y armas militares por guiados, o sea que es que era impresionante. La primera bomba, Little Boy, fue lanzada sobre la ciudad japonesa de Hiroshima. Lo curioso es que esta no era la primera opción, la de Hiroshima, sino que era Kioto, pero uno de los secretarios de defensa fue a esa ciudad y la visitó y vio que era como muy especial para los japoneses y dijo que mejor que no, que iban a respetarle un poco, y Harry Truman le hizo caso y se cambió a Hiroshima. Pues total, la Little Boy era una bomba que tenía una potencia de 17 kilotones, que eran 17.000 toneladas de TNT, lo cual es muchísimo. Una carga de 64 kilos de uranio 235, que era un material bastante estable. Un peso de 4,4 toneladas, que es mucho peso. Y como podéis ver en la pantalla, el mecanismo era bastante sencillo. Esta bomba se explotaba por masa crítica, que es la cantidad mínima de material necesaria para que se produzca una reacción nuclear en cadena. O sea, para que explote. Como podéis ver, aquí había un detonador que activaba este explosivo que lanzaba este proyectil a este blanco por el cañón. Aquí esto era el uranio y cuando esto acababa aquí, reventaba la bomba. Afectó a un área impresionante de 3 kilómetros de la ciudad de Nagasaki, o sea, un radio de 3 kilómetros, un diámetro de 3 kilómetros, que es mucho. No, un radio de 3 kilómetros, que es muchísimo. Y mató en ese momento a unas 70.000 personas, que se multiplicó más adelante por culpa de la radiación y acabó matando, se estima, 166.000 personas, una barbaridad. La bomba Fat Man. Esta era una bomba que llevaba menos carga, llevaba carga de plutonio, que es muchísimo menos estable que el uranio y más difícil de controlar, pero con muchísima más potencia explosiva. El plutonio de esta bomba pesaba 4,7 toneladas, pesaba bastante menos que la de Little Boy, no, pesaba un poquito más que la de Little Boy, que pesaba 4,4. Tenía una carga de 6,4 kilogramos de plutonio y tenía una potencia de 21 kilotones. Y me diréis, ¿cómo es posible que teniendo mucho menos peso de plutonio, que tenía 6,4 y la otra 64, es muchísimo menos, es 10 veces menos, tuviese tantísima potencia? Pues básicamente porque era plutonio, el uranio era mucho más estable y no causaba tanta explosión. El mecanismo de Fat Man era más complejo. Tenía un montón de prismas de baratol, que era un explosivo, recubiertos por una capa blindada. Estos cristales explotaban y hacían que el núcleo de plutonio implosionara e hiciera la masa crítica, y así era como explotaba. Esto afectó también a un área de radio de 3 kilómetros, un área de 3 kilómetros de la ciudad de Nagasaki. Pero solamente hubo al principio 40.000 muertes porque Nagasaki estaba muchísimo más disperso. Pero después en ese tiempo se duplicaron, o sea, si la hubiesen lanzado sobre Hiroshima, las muertes habrían sido las mismas o más incluso. O no, porque a lo mejor era la gente máxima que vivía allí.
Y pues ya está, así era como funcionaban estas bombas y lo quería explicar porque en la situación que estamos viviendo de la guerra rusa contra Ucrania tenemos que tener en cuenta que tienen estas armas y como se cause una guerra nuclear y empiezan a usar esto, es que no sobrevive nadie. Es un extremo al que no quiere llegar ningún país. Los dos países tienen un botón donde lanzan el ataque, pero no tienen eso, porque si no empezaría la tercera guerra mundial y eso sería horrible. Bueno, y hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, suscribiros y darle a like. Adiós.